Algo se rompió y nadie dijo nada. Tal vez tú también lo sientes. No sabes exactamente cuándo comenzó, pero una mañana abriste los ojos, miraste a tu alrededor y todo parecía estar desconectado. La gente habla, pero no dice nada. Se ríe, pero no con el corazón. Camina por las calles, pero con una mirada vacía, como si todos estuviéramos atrapados en una especie de sueño extraño. Un sueño donde todos actuamos como si nada pasara, pero en el fondo sabemos que algo cambió. No es exageración, no es paranoia. Es algo que tú mismo puedes ver si te detienes a observar. ¿Te has fijado cómo las reuniones sociales se han vuelto silenciosas, incómodas, casi forzadas? ¿Cómo incluso las fiestas parecen estar cargadas de un vacío difícil de describir? Antes, el ruido era vida. El desorden era conexión. Las carcajadas espontáneas, los abrazos sin miedo, las conversaciones que duraban horas. Todo eso tenía algo sagrado. Pero hoy, incluso cuando estamos juntos, hay un muro invisible que nos separa. Es como si nos hubiéramos acostumbrado a estar cerca, sin estar presentes. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que nadie lo está cuestionando. Nadie está gritando, hey, esto no está bien. Todos lo hemos aceptado como la nueva normalidad. Y lo que antes era humano, hoy parece mecánico. No es casualidad. No es simplemente que crecimos o maduramos. Esto es un cambio silencioso, profundo, estructural. Una transformación que ocurrió sin una explosión, sin una guerra, sin un gran anuncio, pero que ha afectado todo. Y lo más triste es que ocurrió sin resistencia, sin oposición, como si poco a poco hubiéramos renunciado a la conexión real. Yo también estuve ciego. Lo reconozco. Durante mucho tiempo pensé que era solo una fase, que quizás la gente estaba ocupada, o distraída, o que simplemente ya no encajaba. Pero poco a poco, pequeños momentos comenzaron a abrirme los ojos. Una reunión familiar donde nadie hablaba más allá del celular. Un festival en mi ciudad, que solía ser pura euforia, ahora parecía una sala de espera. Una charla con un amigo, donde sus respuestas eran automáticas, casi como si hablara con una máquina. Incluso yo, al reflexionar, me vi repitiendo palabras que ni siquiera sentía, como si mi alma se hubiera puesto en pausa. Esos momentos se acumularon, como piezas de un rompecabezas. Y cuando traté de unirlas, descubrí algo escalofriante. ¿Dónde quedó la magia de mirarse a los ojos sin temor? ¿Dónde está la confianza que antes unía a desconocidos en una misma mesa? ¿Por qué evitamos el contacto físico, el intercambio de ideas, incluso el simple gesto de sonreír a un extraño? Hay una fuerza invisible que ha rediseñado nuestra forma de vivir. Y no es una sola causa. Son muchas. El encierro de 2020. La sobreexposición a redes sociales. El culto a la productividad. La desconfianza alimentada por ideologías. La pérdida del valor del silencio compartido. Todo eso y más. Y todos lo permitimos. Por miedo. Por costumbre. Por cansancio. Nos volvimos cómodos. Nos volvimos indiferentes. Y esa indiferencia ha sido como una grieta que se abre cada vez más. Una grieta que separa el cuerpo del alma. Y hay una pregunta que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Esto es evolución o es el inicio de nuestra deshumanización? No pretendo alarmarte sin sentido. No vengo a darte un sermón ni a hacerte sentir culpable. Este video busca abrir los ojos. Mostrarte una verdad que muchos sienten, pero pocos se atreven a decir. Porque sí, esto no es normal. Pero entender por qué sucedió podría ser el primer paso para cambiarlo. Suscríbete antes de que empecemos, porque esta historia te hará mirar tu vida con otros ojos. Parte 1. El silencio del cambio. Hubo un tiempo en que los eventos sociales eran una especie de santuario. No importaba si eras extrovertido o introvertido, si te gustaban las multitudes o preferías los grupos pequeños. Había algo mágico en la energía de estar rodeado de otras personas. Una vibración colectiva, un pulso compartido, como si cada risa, cada tropiezo, cada aplauso creara una sinfonía humana que te hacía sentir vivo. Incluso si no hablabas con nadie, solo el ruido, el caos, las risas, eran suficientes para envolverte y darte una sensación de pertenencia. Recuerdo un festival local del año 2010. Nada del otro mundo. Una plaza con puestos de comida, bandas en vivo,
luces colgadas entre árboles, familias sentadas en mantas, adolescentes corriendo de un lado a otro. Recuerdo la sensación exacta de estar ahí. El olor a algodón de azúcar, el calor de los focos viejos que iluminaban el escenario, el sonido de la batería resonando en el pecho. Y, sobre todo, la gente. Las personas estaban realmente presentes. Se miraban, se reían, se empujaban con ternura para ganar un mejor lugar frente al escenario. No había filtros ni poses. Solo humanidad. 12 años después, regresé al mismo festival. Todo parecía igual, pero no lo era. El espacio, la música, los colores, todo estaba ahí, pero algo faltaba. La gente caminaba con la cabeza baja, los ojos clavados en sus teléfonos. Nadie hablaba con extraños. Nadie bailaba. Las parejas ya no se besaban, se tomaban selfies. Los niños no corrían, estaban sentados con tablets. Incluso el ruido era distinto. No era caótico, era mecánico, automático. Me detuve en medio del parque y giré lentamente para mirar a mi alrededor. No encontré una sola mirada que buscara conectar. Era como si todos estuvieran ahí, pero no ahí. Fue entonces cuando lo supe, algo se había roto. Y ya no sabíamos cómo arreglarlo. Pensé que tal vez era un caso aislado, que solo ese evento había cambiado. Pero no. Lo vi repetirse en cumpleaños, bodas, conciertos, reuniones familiares. Era un patrón, una epidemia silenciosa. Las interacciones sociales, antes espontáneas, ahora seguían un guión. Saludo breve, sonrisa rápida, mirada al celular, silencio incómodo, despedida sin emoción. ¿Dónde quedaron las conversaciones sin prisa? ¿Los abrazos largos? ¿Las bromas tontas que unían más que 1000 palabras? Para probar que no era solo una percepción personal, decidí hacer un experimento. Durante un mes, asistí a todos los eventos sociales posibles sin celular. Lo dejaba en casa. Y fue devastador. Nadie notó mi presencia de forma distinta. Nadie me buscó. Nadie se interesó por lo que hacía o dejaba de hacer. Más bien, mi falta de distracción parecía incomodar. Estar presente era una rareza. Como si mostrar interés genuino en el momento fuera una invasión. Pero lo más impactante llegó un domingo por la tarde. Asistí a un almuerzo familiar. 12 personas alrededor de la mesa. 10 de ellas, viendo el celular mientras comían. Una tía hablando sola mientras nadie la escuchaba. Mis primos adolescentes compartiendo memes en silencio sin levantar la vista. En un momento, pregunté en voz alta, se dieron cuenta de que llevamos más de 30 minutos sin mantener una sola conversación real. Nadie respondió. Solo sonó una notificación. Y seguimos comiendo. Fue en ese almuerzo donde me invadió una tristeza inmensa. Porque si en el espacio más íntimo, más seguro, más humano, no podíamos conectarnos, ¿qué quedaba para el resto del mundo? Una semana después, ocurrió algo que me marcó profundamente. Conocí a Mariana, una mujer de unos 50 años, con una voz suave y ojos cansados. La conocí por accidente, en la sala de espera de un consultorio médico. Comenzamos a hablar porque ninguno de los dos miraba su celular. Me contó que perdió a su esposo durante la pandemia, que sus hijos apenas la visitaban, que sus amigas de siempre ya no salían, que su rutina diaria era mirar redes sociales y fingir que estaba acompañada. Lo que más me duele, me dijo, no es estar sola, sino que a nadie le importe. Esa frase me golpeó en lo más profundo, porque no era solo su historia, era la historia de todos nosotros, contada en voz baja. Mariana me confesó que solía organizar cenas con amigos, hasta que un día se dio cuenta de que todos llegaban y se sentaban a ver el celular. Dejé de intentarlo, dijo. Y fue entonces cuando me empecé a desaparecer. Y sí, ella seguía viva, caminando, hablando. Pero era como si ya no existiera en el radar emocional del mundo. Esa conversación con Mariana encendió una alarma en mí. Porque entendí que la desconexión no es solo molesta. Es peligrosa. Nos hace invisibles. Nos hace sentir prescindibles. Y eso mata más que la soledad. Pensamos que la frialdad moderna es parte del progreso, que ser independientes, silenciosos, reservados, es señal de madurez. Pero, ¿y si solo es señal de daño?
¿Y si la razón por la que ya no nos abrazamos es porque ya no sabemos cómo? ¿Y si el motivo por el que evitamos el contacto es porque tenemos miedo de ser rechazados por mostrar emociones reales? Lo que vi en Mariana, lo que veo en tantos, es una humanidad al borde del colapso emocional. Y ni siquiera estamos luchando por evitarlo. Después de conocer a Mariana, pasé días dándole vueltas a su frase. Empecé a desaparecer. No se refería a lo físico. Ella estaba ahí, visible, tangible, pero emocionalmente, sí, había desaparecido del radar colectivo. Y eso me llevó a pensar en cuántas personas más están desapareciendo en silencio. Esa semana recordé a Julián, un antiguo compañero de trabajo. Un tipo bromista, sociable, de esos que siempre tenían una historia graciosa bajo la manga. Lo veías y sabías que algo divertido iba a pasar. Pero algo cambió en él. Al principio fue sutil. Empezó a rechazar invitaciones. Luego dejó de responder mensajes. Después, cuando lo veíamos en la oficina, hablaba poco, se reía menos, y sus ojos ya no brillaban igual. Un día, simplemente dejó de ir. No sabíamos si lo habían despedido, si estaba enfermo, si se había ido. Nadie preguntó. Nadie investigó. Yo tampoco lo hice. Me convencí de que estaría bien. Que si necesitaba ayuda, lo diría. Pero la verdad es que había algo dentro de mí que sabía que no estaba bien. Y no hice nada. Semanas después supe que se había ido a vivir con su madre, con una depresión profunda. Me sentí culpable. Y aún me siento culpable. Porque ¿cuántos Julians hay hoy en día? Personas que antes eran el alma de la fiesta y ahora son fantasmas que apenas notamos. No porque hayan cambiado de lugar, sino porque nosotros cambiamos de enfoque. Antes mirábamos a los ojos. Ahora miramos pantallas. Antes escuchábamos el tono, la pausa, el suspiro. Ahora escaneamos textos sin alma buscando algo que nos interese. Y así es como comienza el verdadero silencio. No el de las palabras que no se dicen, sino el de las emociones que no se perciben. Nos acostumbramos a relaciones de bajo compromiso. A la comodidad de escribir todo bien y no esperar una respuesta sincera. A felicitar cumpleaños con un emoji. A poner me gusta como una forma de aquí estoy, aunque emocionalmente no estemos en ninguna parte. Nos da miedo profundizar. Nos da miedo que nos cuenten cosas que no sabremos cómo manejar. Nos da miedo sentir. Y entonces evitamos. Nos volvemos funcionales, prácticos, pero no humanos. ¿Y qué pasa con los que sí quieren conectar? Son vistos como intensos, como raros, como dependientes emocionales. Porque expresar afecto hoy se considera debilidad. Y eso es una tragedia. Estamos creando una cultura donde lo auténtico incomoda, donde la vulnerabilidad es mal vista, donde decirte extraño suena anticuado. Y eso nos está deshumanizando poco a poco. Y no solo ocurre en los adultos. Lo más alarmante es que los niños están creciendo sin saber lo que es una conexión real. Están aprendiendo a comunicarse a través de emojis, a interpretar emociones en base a filtros, a reemplazar el juego físico por recompensas digitales. Están desarrollando un lenguaje emocional mutilado. Si este patrón continúa, nos encontraremos con generaciones enteras que no sabrán consolar, que no sabrán expresar afecto, que no sabrán amar. Y ahí está el verdadero peligro, que un día despertemos y nos demos cuenta de que ya no sabemos cómo ser humanos. Que hemos olvidado el arte de mirar a alguien a los ojos y sentirnos comprendidos sin decir una sola palabra. Que la ternura nos resulte incómoda. Que el silencio compartido se vuelva insoportable. Ese es el silencio que realmente debería preocuparnos. No el de las calles, ni el de las salas de espera, ni el de las fiestas sin música. El silencio emocional. El que hace que dos personas se sienten una al lado de la otra y no tengan nada que decirse. O peor aún, que no quieran decirse nada. Este es el tipo de cambio que no se anuncia, que no sale en las noticias, que no tiene protestas ni titulares, pero que está ocurriendo en todas partes. En cada casa, en cada familia, en cada grupo de amigos. Es un cambio que nos está dejando vacíos, invisibles, desconectados. Y lo peor de todo es que lo estamos aceptando como si fuera lo normal. Y lo más alarmante es que este cambio, este deslizamiento hacia la indiferencia,
no es accidental. Está siendo alimentado día tras día por nuestras rutinas, por nuestra pasividad, por nuestra falta de cuestionamiento. Si no despertamos pronto, si no volvemos a valorar lo humano, ese silencio será irreversible y eterno. Parte 2. La pandemia. Punto de quiebre. Hay un antes y un después. No importa en qué parte del mundo vivías, ni tu edad, tu religión o tu nivel económico. Todos, absolutamente todos, fuimos atravesados por ese punto de quiebre llamado pandemia. No necesitas mencionar la fecha exacta. Basta con decir cuando todo se detuvo y sabes a qué me refiero. Fue como si el mundo, de repente, hubiera bajado el interruptor de la realidad y nos obligara a mirar hacia adentro o a perdernos. Al principio parecía temporal. Un par de semanas, tal vez. Tiempo para descansar, para ordenar la casa, para reconectar con uno mismo. Pero ese par de semanas se convirtieron en meses. Y luego, en un estado mental que, aunque las restricciones se levantaron, jamás nos abandonó del todo. La cuarentena no solo encerró cuerpos, encerró emociones, encerró vínculos, encerró sueños. Y lo más peligroso, nos enseñó a vivir sin el otro. Nos entrenó a sobrevivir sin contacto, sin piel, sin comunidad. Y cuando te acostumbras a la ausencia, volver a la presencia se vuelve incómodo. Durante esos primeros días de encierro, yo mismo sentí algo extraño. Una parte de mí agradecía la pausa, el silencio, el poder estar en casa sin presiones externas. Pero otra parte se iba apagando. Era sutil. Empezó como una desconexión con la rutina. Luego fue una desgana por hablar. Después, una especie de apatía generalizada. No quería ver a nadie, ni siquiera en videollamadas. Cada vez me costaba más responder mensajes. Me volví huraño. Me volví invisible. Me volví una versión deshidratada de mí mismo. Y no fui el único. Conozco la historia de Carla, una mujer de 40 años, madre soltera de 2 hijos. Trabajaba como recepcionista en un consultorio médico. Su rutina era sencilla: llevar a los niños al colegio, ir al trabajo, charlar con los pacientes, regresar, hacer la cena, dormir. Nada extraordinario, pero todo estaba lleno de pequeñas conexiones. Un saludo en la puerta, una risa en el pasillo, un abrazo de despedida. Todo eso desapareció de golpe. Durante el confinamiento, Carla perdió su trabajo. Sus hijos dejaron de ir a clases presenciales. Su madre enfermó y no pudo visitarla. Cada día era igual al anterior: preparar comida, revisar tareas por Zoom, intentar no llorar frente a los niños. Y cada noche, cuando ellos dormían, ella se sentaba en la sala con las luces apagadas. A pensar, a recordar, a extrañar. Un día, uno de sus hijos le preguntó: «Mamá, ¿por qué ya no te ríes como antes?». Y esa pregunta fue como un puñal. Porque Carla no tenía respuesta. Solo sabía que, en algún punto de esos meses, había dejado de reír. Había dejado de soñar, de planear, de vivir. Lo mismo le pasó a millones. La pandemia no solo nos enfermó físicamente, nos fracturó emocionalmente, nos llenó de miedo. Miedo al otro, miedo al contacto, miedo a la cercanía. Y ese miedo se quedó. Se quedó en los saludos con el codo, en las videollamadas eternas, en la normalización de la distancia. Nos enseñaron que el otro podía ser una amenaza. Y lo aprendimos demasiado bien. Pero no fue solo miedo. Fue desconfianza. Durante esos meses, las redes sociales se convirtieron en trincheras. Si pensabas diferente, eras enemigo. Si dudabas, eras peligroso. Si hablabas, eras cancelado. Y así, además de encerrarnos físicamente, nos empezamos a encerrar ideológicamente. Nos separamos por bandos. Nos dejamos de hablar. Bloqueamos. Silenciamos. Cancelamos. Nos quedamos solos, y convencidos de tener la razón. Y lo más irónico es que, mientras más solos estábamos, más conectados nos creíamos. Las redes explotaron. Las transmisiones en vivo, los retos virales, los filtros, las cadenas de mensajes. Era como una fiesta digital constante, pero vacía. Una simulación de compañía que no llenaba.
Una avalancha de contenido que, en vez de unirnos, nos aturdía. Recuerdo una noche en particular. Era abril de 2020. Miraba desde mi ventana la calle completamente vacía. Ni un auto, ni un perro, nada. Y entonces escuché un aplauso. Uno solo, lejano, solitario. Después otro, y otro, hasta que toda la cuadra comenzó a aplaudir. Algunos sacaban cacerolas, otros gritaban, ¡vamos! Era una escena hermosa. Por unos segundos, volvimos a ser tribu, pero duró poco. Al día siguiente, en redes sociales, ya había peleas. Unos decían que los aplausos eran inútiles, otros, que eran necesarios. Otros los usaban como excusa para criticar gobiernos. Y lo que parecía un gesto de unidad, terminó en más división. Así fue todo. Cada intento de conexión se volvía conflicto. Cada conversación terminaba en batalla. Cada diferencia era una excusa para alejarse. Y cuando por fin las puertas se abrieron, cuando se podía volver a la calle, a los cafés, a las escuelas, muchos ya no querían. O no sabían cómo. Habían perdido el músculo social. Les daba ansiedad hablar cara a cara. Les parecía invasivo, incómodo. Yo lo sentí. La primera vez que volví a ver a un amigo después del encierro, no supe si abrazarlo, si quedarme a un metro, si reír o si disculparme. La conversación fue torpe, forzada, como dos personas que se conocían, pero ya no sabían cómo encontrarse. Fue entonces cuando entendí que la pandemia no fue solo un virus. Fue un trauma colectivo, uno que dejó cicatrices invisibles. Y la peor de todas fue la soledad. No la soledad de estar físicamente solo, sino la soledad de no sentirse comprendido. De sentir que nadie, absolutamente nadie, puede ver lo que hay dentro de ti. Esa soledad es la que más pesa, la que más cansa, la que más enferma. La historia de Carla terminó de forma agridulce. Consiguió otro empleo. Sus hijos volvieron a clases. Pero algo en ella cambió. Su risa volvió, sí, pero más baja, más contenida, como si temiera que al reír demasiado, todo pudiera derrumbarse otra vez. Y es que muchos salimos de esa etapa, pero no ilesos. Algo en nosotros quedó roto. La capacidad de confiar. La capacidad de abrazar sin miedo. La capacidad de estar con otros sin necesidad de una pantalla en medio. A veces pienso que la pandemia nos enseñó a sobrevivir, pero no a vivir. Nos enseñó a protegernos, pero no a sanarnos. A mantener distancia, pero no a acercarnos de nuevo. Y si no tomamos conciencia de esto, si no empezamos a desprogramarnos del aislamiento, corremos el riesgo de normalizar lo anormal. De aceptar la frialdad como eficiencia. El silencio como madurez. La soledad como independencia. Pero no somos máquinas. Somos seres sociales, espirituales, emocionales. Y si dejamos de tocarnos, de vernos, de reírnos fuerte, también dejaremos de sentir. Y entonces, lo habremos perdido todo. A partir de entonces, empecé a notar los efectos de la pandemia en lugares que antes consideraba inmunes. Templos, escuelas, plazas. Lugares diseñados para unir, ahora se veían vacíos o distantes. En una iglesia local, por ejemplo, el sacerdote confesaba que, aunque las puertas estaban abiertas, el alma de la comunidad parecía haberse esfumado. La gente viene, sí, pero no se queda. No se mira. No canta. No siente. Y esa frase me dolió especialmente. Porque si hasta los espacios espirituales, donde uno va a encontrar consuelo, están siendo invadidos por el distanciamiento emocional, ¿qué queda? Pero lo que más me impactó ocurrió en una videollamada con mi padre. Un hombre fuerte, de voz firme, de esos que rara vez muestran emociones. Hablábamos de cosas triviales. De repente, en medio del silencio, dijo, «Hijo, no sé si algún día volveré a sentirme como antes». Le pregunté por qué, y me respondió, «Porque antes, cuando te veía, sentía que estaba contigo. Ahora, aunque te mire por esta pantalla, siento que estás a años luz». Y eso resume todo. Estamos viendo a la gente, sí, pero no la estamos sintiendo. Estamos oyendo sus voces, pero no escuchando sus almas.
Estamos sobreviviendo en la superficie, mientras nos ahogamos en lo profundo. Muchos perdieron a seres queridos durante la pandemia, pero otros se perdieron a sí mismos y no saben cómo volver. ¿Cómo se reconstruye la fe en los demás cuando durante tanto tiempo aprendiste a sospechar? ¿Cómo se vuelve a confiar, a tocar, a mirar con ternura, cuando nos entrenaron a temer? Esta crisis dejó una secuela silenciosa, la fatiga emocional, una especie de cansancio existencial. No necesariamente depresión clínica, no necesariamente tristeza explícita. Es más bien una especie de neblina constante, un desgaste invisible, como si el alma tuviera los pies arrastrando. Y ese desgaste afecta todo: las relaciones amorosas, la amistad, la creatividad, la espiritualidad. Nos volvimos menos pacientes, menos afectivos, menos disponibles. Incluso quienes antes eran el apoyo de todos, comenzaron a quebrarse. Porque sostener a los demás es casi imposible cuando uno también está roto. Y lo peor, nadie habla de esto, porque seguimos fingiendo que todo volvió a la normalidad. Pero no. Lo normal cambió. Y aún no sabemos si para siempre. Por eso, esta no es solo una invitación a recordar lo que vivimos. Es un llamado a no ignorar lo que aún está vivo dentro de nosotros: la herida. Porque una herida no sanada se infecta. Y si no sanamos juntos, desde el contacto, la honestidad y la vulnerabilidad, esa herida terminará por destruirnos desde adentro. Y si no hablamos de esto, si seguimos escondiendo el dolor bajo sonrisas digitales y filtros, no habrá vuelta atrás. La sanación no viene de pretender que estamos bien, sino de admitir que estamos heridos. De aceptar que necesitamos del otro. Que necesitamos volver a tocarnos, a mirarnos, a decir te necesito sin vergüenza. Solo así, tal vez, podamos empezar a reconstruir lo que perdimos. Parte 3. Falsa conexión. Soledad real. Estamos más conectados que nunca, pero más solos que nunca. Esa frase ya parece un cliché. La hemos escuchado tantas veces que ha perdido impacto. Pero, ¿realmente entendemos lo profunda que es esa contradicción? Hoy puedes hablar con una persona al otro lado del planeta en segundos. Puedes ver su rostro, escuchar su voz, enviarle fotos, videos, emojis. Puedes recibir un me gusta y sentir una microdosis de aprobación. Puedes contar tus penas en una historia de Instagram y obtener 20 respuestas. Pero nada de eso garantiza que te sientas acompañado. Nada de eso significa que te sientas visto. Porque lo que tenemos ahora no es conexión. Es estimulación. Y son cosas muy distintas. Conexión es cuando alguien te escucha con el alma, no solo con los oídos. Es cuando compartes un silencio sin incomodidad. Es cuando puedes llorar sin necesidad de explicar. Estimulación es recibir una notificación y que el cerebro libere dopamina. Es ese pico de placer que desaparece tan rápido como llegó. Es ruido. Es brillo. Es consumo. Lo digital se disfrazó de conexión, pero en realidad nos hizo consumidores emocionales. Usamos a los demás como pequeñas dosis de atención. Nos acostumbramos a tener relaciones fragmentadas, superficiales, sin profundidad. Relaciones donde todo es rápido, fácil y desechable. Y eso nos está matando por dentro. Te contaré la historia de Camila. Tenía 27 años, una sonrisa que podía iluminar una habitación y una vida perfecta en redes sociales. Más de 80.000 seguidores. Fotos en cafés elegantes, viajes constantes, frases inspiradoras. Cada publicación recibía cientos de comentarios. Muchos la llamaban influencer del alma. Pero detrás de esa pantalla, la historia era muy distinta. Camila vivía sola en un departamento pequeño. Había cortado con su pareja meses antes, pero nunca lo dijo públicamente. Seguía posteando fotos antiguas con frases de amor. Cada mañana se despertaba y lo primero que hacía era revisar sus notificaciones. Si un post no rendía lo suficiente, se sentía mal. Si alguien dejaba de seguirla, lo tomaba como un rechazo personal. Cada like era una pequeña anestesia contra su vacío. Un día, decidió contar su verdad en una publicación. Escribió: "Estoy rodeada de miles de personas, pero me siento más sola que nunca". Fue su post más compartido. Se volvió viral. Pero esa noche, lloró más que nunca.
porque entendió que las palabras que la gente compartía no eran para ella, eran para sus propias soledades. Camila buscaba conexión. Lo que recibió fue atención. Y no es lo mismo. Días después, cerró sus redes. Se fue a vivir con una amiga. Empezó terapia. Y lentamente, aprendió a reconectar con lo real. A mirar a los ojos. A caminar sin celular. A tener charlas sin filtro. A llorar en voz alta. Y lo más difícil, a reír sin que nadie la vea. Su historia me conmovió porque es el reflejo de muchos. Personas que parecen tenerlo todo, y no tienen a nadie. Que sonríen para una audiencia invisible, pero no pueden mirarse a sí mismas sin sentir dolor. Porque la falsa conexión no solo nos engaña, también nos aísla. Nos hace creer que estamos acompañados cuando en realidad estamos más solos que nunca. Nos impide buscar ayuda real. Porque si todos creen que estamos bien, ¿para qué arruinar la ilusión? Y esa ilusión se ha vuelto una cárcel. Vivimos en una era donde lo más importante no es lo que sientes, sino cómo lo muestras. Donde el dolor se edita. Donde la tristeza se maquilla. Donde la vulnerabilidad se convierte en contenido. Y cuando todo se vuelve contenido, nada se vuelve humano. Antes, cuando alguien estaba mal, se notaba. Su cuerpo lo decía. Su mirada lo delataba. Hoy, puedes estar en pedazos por dentro, y que nadie lo sepa. Porque sabes sonreír para la cámara. Porque sabes usar un filtro que oculte las lágrimas. Porque sabes escribir frases positivas mientras te quiebras en silencio. Y así, nos convertimos en expertos en aparentar. Pero también en extrañar. Extrañamos el abrazo sincero. El consejo que no se graba. El te quiero que no se sube a una historia. Extrañamos el alma en lo cotidiano. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Ellos crecieron en esta lógica. No conocen otra cosa. Su forma de validar el afecto es a través de interacciones digitales. Creen que ser vistos equivale a ser amados. Que tener seguidores equivale a tener amigos. Que ser compartido equivale a ser valorado. Pero no. Son ideas distintas. Y muchas veces, incompatibles. Recuerdo un taller con adolescentes donde les pedí que se escribieran cartas a sí mismos, sin usar emojis, sin usar memes, sin abreviaciones. Solo palabras. Al principio se rieron. Algunos se sintieron incómodos. Pero al final, muchos lloraron. Porque descubrieron que no sabían cómo hablarse con honestidad. Que nunca lo habían hecho. Estamos criando generaciones que saben manejar una cuenta, pero no una emoción. Que saben qué filtro usar, pero no cómo expresar tristeza. Que saben subir una historia feliz, pero no pedir ayuda cuando lo necesitan. Y si no hacemos algo, eso se convertirá en norma, en estructura, en identidad colectiva. Porque la falsa conexión no solo lastima al que la sufre, nos lastima a todos. Nos convierte en espectadores de vidas editadas. Nos hace comparar nuestro dolor real con las alegrías falsas de otros. Nos hace sentir menos. Nos hace sentir fuera. Y entonces nos aislamos más. Y repetimos el ciclo. Pero lo más perverso de todo es que creemos que eso está bien. Que está funcionando. Porque nos han convencido de que estar ocupados, entretenidos, estimulados, es lo mismo que estar bien. Y no. No es lo mismo. Puedes tener 1000 notificaciones y no tener a quien llamar cuando te sientas solo. Puedes recibir 20 felicitaciones por tu cumpleaños y no tener a quien abrazar ese día. Puedes tener cientos de seguidores y que nadie sepa cómo te sientes en realidad. Esa es la nueva soledad. La más peligrosa. La más silenciosa. Y si no empezamos a desmontar esta mentira, seguiremos perdiéndonos unos a otros. Seguiremos hablando sin escucharnos. Viéndonos sin sentirnos. Y cuando eso pase, ya no será necesario que nos aíslen. Nosotros mismos habremos construido nuestras propias jaulas. Conocí también a Gabriel. Ingeniero, 34 años. Amante de la tecnología, siempre con el último modelo de celular, 2 monitores en su escritorio, smartwatch, suscripción a todas las plataformas. Decía sentirse más cómodo hablando por mensaje que en persona. Sus amigos bromeaban con que era el más sociable del grupo en línea, pero el más callado en vivo.
Un día lo vi en un café. Estaba solo, tomando su bebida mientras revisaba su teléfono. Nos saludamos y decidimos compartir mesa. Pasaron 20 minutos y apenas dijo unas pocas frases. Miraba su celular constantemente. Le pregunté si algo iba mal. Me miró y dijo, no estoy acostumbrado a esto. A hablar sin emojis. A tener pausas. Me siento expuesto. Esa confesión me dejó helado. ¿En qué momento conversar se volvió incómodo? Cuando mirar a los ojos se convirtió en un acto de valentía. Gabriel no era una excepción. Era el reflejo de muchos. Personas que, sin darse cuenta, han perdido la musculatura social. Que, sin proponérselo, ya no saben sostener una conversación real. Y ese es el gran peligro. La tecnología, lejos de unirnos, nos ha hecho temer a la vulnerabilidad, a lo impredecible de una charla sin guiones, a lo incómodo del silencio entre amigos. Nos ha acostumbrado a relaciones inmediatas, pero sin sustancia, a la inmediatez, pero no a la intimidad. Y así, nos vamos desconectando de lo más humano, la imperfección del encuentro cara a cara. Hemos llegado al punto en que muchos prefieren enviar un mensaje largo que hacer una llamada de 2 minutos. Preferimos una videollamada a vernos en persona. Y lo justificamos con comodidad. Pero, en realidad, es miedo. Miedo a no saber cómo actuar. A no tener el control del entorno. A no saber qué decir si el otro llora. O se ríe demasiado fuerte. Nos estamos volviendo más hábiles con los dedos, pero más torpes con el corazón. ¿Y qué pasa cuando ya ni siquiera nos damos cuenta de eso? Cuando creemos que esta forma fragmentada de vivir es la única posible. Cuando la pantalla se vuelve más familiar que un rostro, más confiable que una mirada, más cálida que un abrazo. Ahí es cuando corremos el riesgo de perder lo más valioso, nuestra capacidad de amar sin interfaz. Y es por eso que debemos reaprender. Reaprender a conversar sin prisa, a escuchar sin interrumpir, a estar con el otro, aunque no haya palabras, a compartir silencios, risas, miradas incómodas, a ensayar de nuevo la ternura sin formato, porque si no lo hacemos, la falsa conexión seguirá ganando terreno. Y lo peor no será estar solos. Lo peor será no saber que lo estamos. Será haber olvidado cómo se sentía realmente estar con alguien. Será conformarse con lo digital, cuando lo que realmente necesitamos es lo humano. Reaprender a decirte extraño en persona, a mirar sin distraernos, a estar sin necesidad de grabar, porque el alma no necesita megapíxeles, necesita presencia. Y si no damos ese paso, si no recuperamos el valor de estar verdaderamente juntos, seguiremos avanzando, pero vacíos. Porque no es la tecnología la que debe desaparecer. Es la soledad camuflada de conectividad la que debemos desenmascarar. Solo así volveremos a sentir, a sanar, a recordar que la vida no se mide en los me gusta, sino en abrazos. No se cuenta en seguidores, sino en corazones tocados. No se vive desde una pantalla, sino desde el alma. Parte 4. Lo que nos está rompiendo. Algo se está rompiendo. Y no es una grieta pequeña, no es una fisura superficial. Es una fractura profunda, que atraviesa familias, amistades, comunidades, países enteros. Lo notas en las conversaciones, en las redes sociales, en las noticias, incluso en la forma en que la gente se mira en la calle, con sospecha, con distancia, con desconfianza. Y esa ruptura no vino de la noche a la mañana. Se fue gestando en silencio, alimentada por ideologías extremas, discursos de odio, noticias manipuladas y, sobre todo, por el miedo. Miedo al otro. Miedo a pensar distinto. Miedo a perder. Hoy vivimos en un mundo donde cualquier diferencia es motivo de conflicto. Donde si no estás completamente de acuerdo conmigo, entonces estás contra mí. Donde el diálogo ha sido reemplazado por gritos. Donde el desacuerdo se interpreta como una amenaza personal. Religión, política, raza, género, cultura, alimentación, todo se ha convertido en un campo de batalla. Y lo más triste es que esta guerra no la inventamos nosotros. Nos la vendieron, nos la sembraron, y caímos. Porque dividirnos es rentable, es útil, es funcional para quienes necesitan mantenernos distraídos, debilitados,
fragmentados. Y mientras peleamos entre nosotros, mientras nos odiamos por etiquetas, ellos avanzan. Ellos ganan. Pero más allá de la geopolítica, de los intereses ocultos, lo que realmente duele es el precio humano de esta división. Personas que dejaron de hablarse con su familia por diferencias políticas. Amistades de años que terminaron por un debate en redes. Comunidades espirituales quebradas por interpretaciones dogmáticas. Parejas destruidas por visiones ideológicas opuestas. El tejido moral de la sociedad no se rompe cuando ocurre una gran catástrofe. Se rompe cuando dejamos de ver al otro como humano. Cuando lo reducimos a una idea, a un estereotipo, a un enemigo. Recuerdo la historia de Esteban y Ricardo. Eran mejores amigos desde la secundaria. Compartían todo, libros, música, viajes. Uno era católico, el otro agnóstico. Uno progresista, el otro conservador. Pero eso nunca importó. Lo que los unía era más fuerte, el respeto, la admiración mutua, el cariño genuino. Hasta que un día, en plena pandemia, discutieron en un grupo de WhatsApp sobre una medida sanitaria. No estuvieron de acuerdo. El tono subió. Otros amigos se sumaron. Alguien compartió una captura. Se volvió un escándalo. Esteban bloqueó a Ricardo. Ricardo lo eliminó de su vida. Pasaron meses. Nadie volvió a mencionarlo. Como si nunca hubieran sido hermanos del alma. Todo por una diferencia puntual, mal gestionada, amplificada por el contexto y la rabia contenida. Esa historia, aunque simple, se repite a diario. Nos hemos vuelto impacientes con lo distinto, intolerantes con lo ambiguo, incapaces de coexistir con matices. Y eso está matando nuestra humanidad. Porque no somos ideas, no somos posturas políticas, no somos doctrinas religiosas, somos personas. Y si olvidamos eso, si dejamos de mirar al otro como otro yo, como un alma valiosa con sus miedos, su historia, su dolor, estamos perdidos. Nos están enseñando a odiar, a dividir, a separar. Y lo están haciendo tan bien que ya ni siquiera nos damos cuenta. Pero lo más doloroso no es el odio que viene de afuera. Es el que nace dentro de nosotros. Esa amargura que crece cuando dejamos que la rabia tome el control. Cuando nos convencemos de que el otro es menos. De que está equivocado. De que merece ser callado, cancelado, destruido. Y así, poco a poco, vamos rompiendo los hilos invisibles que nos sostenían como comunidad. ¿Dónde quedó la empatía? ¿Dónde quedó la escucha? ¿Dónde quedó el arte de conversar sin necesidad de ganar? ¿Y si el otro no tiene que pensar como tú? ¿Y si el amor no exige coincidencia sino comprensión? Hemos confundido la firmeza con violencia, la convicción con intolerancia, la pasión con agresión. Y ese error nos está costando carísimo. Porque una sociedad que no puede dialogar, que no puede debatir con respeto, está destinada a fragmentarse, a autodestruirse. Y lo peor es que esa fragmentación se filtra en lo íntimo, en la pareja, en la familia, en el alma. Nos volvemos más cínicos, más duros, más reactivos. Nos cuesta confiar, nos cuesta perdonar, nos cuesta amar sin condiciones. Y ese es el verdadero precio de esta fractura moral, la pérdida de lo humano. Hace poco conocí la historia de Luz y Elena. Eran hermanas, criadas bajo el mismo techo, con la misma madre amorosa y el mismo padre trabajador. De niñas compartían todo: cama, ropa, secretos, sueños. Se defendían mutuamente, se peinaban antes de ir a la escuela, se juraban lealtad eterna. Pero en la adultez, algo cambió. Luz se casó joven, tuvo hijos, se volvió devota y encontró refugio en la religión. Elena decidió no tener hijos, vivía sola, trabajaba como activista social y se declaraba atea. Las diferencias no fueron un problema durante años, hasta que el país se polarizó políticamente. En redes sociales, ambas comenzaron a compartir posturas contrarias. Al principio eran comentarios indirectos, frases sarcásticas, hasta que un día, Luz escribió una publicación ofensiva sin nombrar a su hermana, pero claramente dirigida a ella. Elena le respondió con otra igual de hiriente. Lo que siguió fue silencio. Luego distanciamiento. Luego olvido. La madre intentó reconciliarlas.
No pudo. El orgullo, disfrazado de convicción, la separó. Y la grieta creció tanto, que ni en el funeral de su madre se hablaron. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por tener la razón? ¿Qué precio estamos pagando por no ceder, por no dialogar, por no soltar el ego? Nos vendieron la idea de que tener una postura firme significa rechazar toda otra posibilidad, que ceder es traición, que escuchar al otro es debilidad. Pero eso no es fortaleza. Eso es fragilidad disfrazada de fuerza. Es miedo a ser confrontado. Es miedo a cambiar de opinión. Es miedo a ver humanidad donde solo quieres ver enemigos. Y lo más peligroso de todo, es que este patrón se está normalizando. Vivimos en una era donde cualquier error se paga con cancelación. Donde el que se equivoca, aunque sea sin intención, es linchado públicamente. Donde ya no hay espacio para el perdón, para el aprendizaje, para la transformación. Todo es blanco o negro. Todo es juicio. Todo es castigo. Pero, ¿qué sociedad estamos construyendo si no dejamos margen para el error humano? Si dejamos de permitirnos el matiz, el proceso, la duda, entonces no creceremos. Nos volveremos parodías de nosotros mismos, caricaturas de convicción sin sustancia. La verdadera moral no se mide por lo correcto que dice ser. Se mide por lo compasivo que puede ser incluso con quien piensas que está equivocado. Y si hemos perdido la capacidad de ver al otro como humano, es porque, de algún modo, hemos dejado de vernos a nosotros mismos como tales. Porque cuando no hay compasión por dentro, no puede haber compasión por fuera. Por eso, lo que está en juego aquí no es solo la paz social. Es nuestra alma colectiva. Nuestra capacidad de coexistir en medio de la diferencia. Nuestra capacidad de construir puentes donde hoy hay muros. De sanar heridas sin necesidad de ganar cada discusión. Lo que nos está rompiendo no es el otro. Somos nosotros mismos. Nuestra ceguera, nuestra terquedad, nuestra incapacidad de mirar más allá de la opinión. Y solo hay una forma de revertir eso: recordar. Recordar que todos estamos hechos de lo mismo. Que todos sangramos por dentro. Que todos hemos amado, perdido, sufrido. Que todos necesitamos ser escuchados. La humildad es la única medicina para esta enfermedad social. La disposición a escuchar incluso cuando no entendemos. A callar cuando el otro necesita hablar. A abrir el corazón aunque el ego quiera cerrarlo. Tal vez no logremos cambiar el mundo entero. Pero si logramos sanar una relación rota, si logramos reconectar con alguien que perdimos por una discusión, si logramos mirar con compasión al que piensa diferente, entonces habremos hecho más de lo que imaginamos. Porque lo que más necesita este mundo roto no es más opinión. Es más ternura. Es más paciencia. Es más humanidad. Parte 5: Hombres versus mujeres. La guerra invisible. Esconde en conversaciones incómodas, en memes sarcásticos, en videos virales que acumulan millones de vistas. Una tensión sutil, pero poderosa, entre hombres y mujeres. Una guerra invisible que está drenando nuestras relaciones más importantes y debilitando el alma de nuestra sociedad. No se trata de un conflicto declarado, no hay ejércitos formales, pero los bandos están claros. Basta con pasar unos minutos en redes sociales para ver los campos de batalla. Hombres hablando de mujeres con rencor, mujeres hablando de hombres con desprecio. Y detrás de cada palabra, heridas. Heridas que no nacieron de la nada, que se formaron a lo largo de generaciones. Por abuso, por abandono, por expectativas impuestas, por silencios, por roles que ya no funcionan, por traiciones repetidas y disculpas ausentes. Hoy muchos hombres sienten que no pueden hablar, que cada frase puede ser malinterpretada, que ser varón los vuelve sospechosos. Otros sienten que se les exige fortaleza, pero que se les castiga por mostrar vulnerabilidad. Y se aíslan, se endurecen, se callan. Muchas mujeres, por su parte, sienten que han tenido que volverse duras para sobrevivir, que deben estar en guardia todo el tiempo, que no pueden bajar la guardia ni un segundo sin arriesgar respeto, dignidad o seguridad. Y se cansan, se rompen, se desconectan. Así vivimos, enfrentados, heridos, desconfiados, anhelando conexión, pero temiendo el rechazo, necesitando amor, pero eligiendo el orgullo, cada quien luchando por su versión de la verdad,
sin detenerse a ver al otro con compasión. ¿Y cómo llegamos a esto? Tal vez porque nadie nos enseñó a escucharnos de verdad. Tal vez porque la cultura popular ha glorificado el conflicto entre géneros. Tal vez porque el dolor acumulado necesita salir por algún lado, y a veces el enemigo más fácil es aquel que más cerca tenemos. Pero lo cierto es que esta guerra está dejando un saldo terrible. Hombres que ya no se acercan a mujeres por miedo. Mujeres que ya no confían en los hombres por experiencia. Parejas que no duran. Hijos criados en medio de resentimientos. Generaciones enteras creciendo sin saber cómo amar sin herir o sin temer. Y lo peor es que esta división no siempre es visible. A veces está disfrazada de independencia, de ironía, de éxito, de yo no necesito a nadie. Pero debajo de esa fachada hay soledad. Mucha. Soledad masculina. Soledad femenina. Soledad disfrazada de libertad. De frialdad. De poder. Recuerdo a Julián. Tenía 42 años. Buen trabajo, buen cuerpo, auto, casa. Siempre pulcro. Siempre fuerte. Pero detrás de esa apariencia había una herida enorme. Me dijo, hace años que no me enamoro. No porque no quiera, sino porque cada vez que lo intenté, terminé aplastado. Y ya no sé cómo confiar. Y recuerdo a Estela. 39 años. Inteligente, graciosa, líder de su empresa. Me confesó entre lágrimas. A veces me encantaría que alguien me abrace sin que yo tenga que demostrar nada. Solo abrazarme. Solo estar. Pero me siento ridícula por querer eso. Ambos exitosos. Ambos solos. Ambos dolidos. Y ambos creyendo que el otro bando no sufre. Y así vamos perdiendo la batalla más importante, la del entendimiento. Hace unos meses conocí una historia que me marcó profundamente. Daniela y Pablo llevaban 5 años de relación. No eran una pareja perfecta, pero se amaban. Habían superado infidelidades pasadas, conflictos familiares, diferencias de visión sobre el futuro. Un día decidieron hacer terapia de pareja porque ya no podían comunicarse sin discutir. No era que faltara amor. Era que el resentimiento había empezado a eclipsarlo todo. Durante una sesión, Daniela dijo, siento que tengo que ser mamá de mi pareja. Recordarle todo. Cuidarlo emocionalmente. Guiarlo. Pablo, con la voz temblorosa, respondió, siento que tengo que fingir que soy fuerte todo el tiempo porque si no, me vas a dejar. Ambos lloraron. Ambos se dieron cuenta de que no eran enemigos. Eran dos personas heridas intentando no hundirse, pero sin saber cómo sostenerse mutuamente. ¿No es eso lo que pasa con muchos vínculos hoy? Estamos esperando que el otro nos salve, pero no sabemos cómo pedirlo. Estamos heridos por lo que el otro representa culturalmente, no por lo que esa persona ha hecho realmente. Nos hablamos desde los traumas, no desde el presente. Y así, cada frase puede encender una guerra. Hombres que sienten que cualquier muestra de interés romántico será leída como acoso. Mujeres que sienten que cualquier debilidad será usada en su contra. Y en medio, el silencio, la distancia, el juicio. Pero no nacimos así. No estamos diseñados para odiarnos. Estamos hechos para complementarnos, para aprender uno del otro, para sostenernos en la diferencia, para crecer juntos. Solo que nadie nos enseñó cómo. Nos enseñaron a competir, a defendernos, a ganar, a desconfiar. Pero no nos enseñaron a comunicarnos con ternura, a hablar desde la necesidad y no desde el reclamo, a expresar el miedo sin que parezca un ataque, a pedir lo que queremos sin vergüenza. Y por eso, estamos solos. A veces escucho a hombres decir, ya no vale la pena intentar. Y a mujeres decir, ya no espero nada de nadie. Y eso es devastador, porque revela una sociedad donde el amor ya no se espera, donde el vínculo ya no se construye, donde el corazón se ha blindado tanto, que ya no siente. Pero no tiene que ser así. Podemos sanar esta división. Podemos empezar a vernos de nuevo como aliados, como compañeros, como almas que, aunque diferentes, se necesitan profundamente. ¿Cómo? Con pequeñas acciones. Un hombre que se atreve a decir, tengo miedo.
Una mujer que dice, no quiero competir contigo, quiero caminar contigo. Un diálogo honesto. Una pausa antes del juicio. Una conversación sin celular de por medio. Un abrazo sin agenda. Un lo siento sin justificación. Un te entiendo aunque no estés de acuerdo. No es fácil, porque implica derribar muros, desactivar mecanismos de defensa, volver a sentir, volver a confiar. Pero es urgente, porque si no lo hacemos, esta guerra invisible se volverá permanente. Y no habrá ganador, solo ruinas emocionales. Nuestros hijos merecen ver hombres que lloran sin vergüenza y mujeres que son fuertes sin tener que renunciar al amor. Merecen crecer en un mundo donde el respeto no se mendigue, donde la ternura no se ridiculice, donde el otro no sea enemigo sino posibilidad. Y nosotros merecemos eso también. Merecemos relaciones donde podamos ser todo lo que somos, donde no tengamos que elegir entre fortaleza y sensibilidad, donde el amor no sea un campo de batalla, sino un refugio. Así que tal vez sea momento de dejar de repetir los discursos que nos separan. Tal vez sea momento de dejar de compartir contenido que refuerza el odio, la burla, el desprecio. Tal vez sea momento de sentarnos, de verdad, a escucharnos, con el corazón abierto, con la intención de comprender y no de ganar. Porque nadie gana en una guerra donde todos pierden. Y si en algún lugar del camino olvidamos cómo amarnos, también podemos recordar. Parte 6. Inteligencia artificial y la autoextinción emocional. La inteligencia artificial no vino con una explosión, ni con naves espaciales dominando el cielo. No llegó como las películas futuristas nos prometieron. Llegó en silencio, a través de una aplicación, de un asistente de voz, de una herramienta de trabajo. Se metió en nuestras rutinas, en nuestros hábitos, en nuestra manera de entender el mundo. Y lo más inquietante es que no nos dimos cuenta de cuando empezamos a depender de ella. Al principio era útil. Nos ayudaba a ordenar tareas, a traducir, a encontrar rutas. Pero ahora escribe por nosotros, responde por nosotros, piensa por nosotros. Y mientras nos facilita la vida, también nos aleja de vivirla. Porque lo que se automatiza, también se enfría. Y lo que se enfría, pierde conexión emocional. Vivimos en una época en la que una máquina puede decir te amo con más coherencia que un ser humano. Donde los algoritmos conocen nuestras preferencias mejor que nuestros amigos. Donde puedes diseñar tu pareja ideal con inteligencia artificial, y muchos ya prefieren eso, antes que lidiar con el caos, la belleza y el misterio de una relación real. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Estamos empezando a sustituir la incomodidad del vínculo por la comodidad de la máquina. El problema no es la tecnología. El problema es que estamos eligiendo dejar de sentir. Porque amar duele. Amar exige. Amar confronta. Pero también transforma, sacude, salva. Y eso, ninguna inteligencia artificial puede dártelo. Una vez conocí a Tomás, un joven brillante, programador autodidacta, de esos que todo lo resuelven con un par de líneas de código. Pasaba la mayoría del tiempo frente a su computadora. Lo conocí en un retiro espiritual donde él mismo admitió, no sé cómo mirar a los ojos por más de 5 segundos sin sentir ansiedad. Había creado una app que le ayudaba a practicar conversaciones con inteligencia artificial. Su excusa era mejorar habilidades sociales. Pero en el fondo, lo que más temía era equivocarse frente a alguien real. Tomás no está solo. Hay miles como él. Personas que han encontrado en la tecnología una zona segura, pero no necesariamente un hogar. Porque por más respuestas que te dé una máquina, nunca te ofrecerá un silencio compartido que sane. Por más perfecta que sea la voz sintética, nunca tendrá la calidez de un ¿cómo estás?, genuino, con intención real detrás. La inteligencia artificial puede replicar patrones emocionales, pero no puede vivir el proceso humano del dolor y del amor. No puede quebrarse por la muerte de un ser querido. No puede cambiar su vida por el nacimiento de un hijo. No puede, y nunca podrá, construir esperanza desde el abismo de una pérdida. Y sin embargo, la estamos dejando entrar en todo. En la educación, en las terapias, en los consejos de vida, incluso en la espiritualidad. Le preguntamos a una inteligencia artificial cómo sanar una herida que solo el alma humana puede entender. No se trata de rechazar el avance. Sería absurdo. La tecnología, bien usada, puede mejorar millones de vidas.
Pero hemos pasado del uso al reemplazo, de la herramienta al refugio emocional. Y eso tiene consecuencias. Estamos empezando a olvidarnos de nuestra esencia, lo imperfecto, lo contradictorio, lo sensible. La risa inesperada, el temblor de las manos, la mirada que no necesita palabras, la conexión que surge en el error, no en la perfección. ¿A dónde vamos si seguimos así? A un mundo donde nadie se equivoca, pero tampoco nadie siente. Donde todo está ordenado, pero nada vibra. Donde todo funciona, pero nada nos transforma. La inteligencia artificial no es el enemigo. El enemigo es lo que estamos dispuestos a sacrificar por no sentir incomodidad, por no tener que crecer, por no mirarnos a nosotros mismos. No se trata solo de relaciones amorosas. Hablamos de relaciones humanas en general. Cada vez hay más personas que prefieren interactuar con una IA antes que con su propio hermano, que prefieren enviar un mensaje automatizado antes que hacer una llamada con la voz quebrada. Y así, nos vamos vaciando. Claudia, una psicóloga con más de 20 años de experiencia, me contó que en el último año ha recibido pacientes que ya no quieren hablar con personas. Prefieren apps de conversación emocional. No me juzgan, le dicen. No se enojan si tardo en responder. Y sí, eso puede ser cómodo, pero también profundamente peligroso. Porque el juicio, el enojo, el malentendido, son parte de la vida. Son parte de lo que nos hace crecer. Son oportunidades para aprender a amar mejor. ¿Qué pasará con las próximas generaciones si nadie las confronta con amor? Claudia relató un caso especialmente doloroso. Un adolescente, Julián, que había perdido a su madre, comenzó a usar una IA para hablar con ella. La había entrenado con datos, con frases que su madre solía decir. Y aunque eso le ofrecía consuelo momentáneo, también lo estaba atrapando en un duelo eterno, en una ilusión. No podía avanzar, porque estaba aferrado a una versión artificial de lo que ya no estaba. No queremos soltar, porque duele. Pero sin soltar, no hay sanación, dijo Claudia. Y eso mismo parece estar pasando a gran escala. No queremos enfrentar la incomodidad. No queremos llorar frente a otro. No queremos pedir ayuda. No queremos ser humanos, porque ser humano duele. Y eso es lo que estamos perdiendo, la humanidad como proceso, la vulnerabilidad como portal, la imperfección como maestro. La tecnología ha reemplazado muchos trabajos, muchas funciones, pero no debería reemplazar el alma. Porque cuando una generación deja de escribir cartas, de tener conversaciones incómodas, de abrazarse en el dolor, de mirarse sin filtros, esa generación empieza a morir emocionalmente. Y sí, la IA es más rápida, más precisa, más lógica. Pero el alma humana es lo único que puede hacerte temblar de amor. De verdad. Lo único que puede transformar una pérdida en poesía. Una herida en compasión. Un silencio en comunión. No podemos permitirnos vivir anestesiados emocionalmente. No podemos permitir que el algoritmo decida a quién amar, qué pensar, cuándo llorar. No podemos permitir que nos roben el caos, porque ahí es donde vive la belleza. La solución no es eliminar la tecnología. La solución es recordarnos. Es volver a poner límites. Es decir, hasta aquí llega la máquina. De aquí en adelante, solo el alma. Si no lo hacemos, si seguimos cediendo espacio, pronto no sabremos cómo consolar a un amigo sin buscar qué decir en Google. Pronto no sabremos cómo tomar una decisión sin la aprobación de un sistema. Pronto, no sabremos quiénes somos sin una pantalla de por medio. Y eso es el verdadero peligro. No la inteligencia artificial en sí, sino nuestra decisión inconsciente de dejar de ser quienes somos. La autoextinción emocional no será un accidente. Será una elección. Una renuncia gradual a todo lo que nos hace sentir vivos. Pero no todo está perdido. Tal vez el mayor acto de resistencia de este siglo no sea desconectarse del mundo digital, sino volver a conectarse con el corazón. Volver a sentir el peso de una pausa incómoda. Volver a escribir una carta. Volver a ver a alguien a los ojos sin la urgencia de mirar el teléfono. Volver a escuchar sin querer corregir. Volver a estar sin querer editar la realidad. Porque el alma no necesita velocidad. Necesita presencia.
Y quizás la única forma de no desaparecer emocionalmente es ser valientes en los lugares donde el mundo nos ha vuelto cobardes. Ser cálidos donde reina la eficiencia. Ser reales donde todos fingen. Ser lentos en un mundo que corre. Eso no es retroceder. Es recuperar. Recuperar la magia del tacto. La dignidad del error. La poesía de una voz quebrada. El milagro de una conversación sin testigos. La verdad de un abrazo sin explicación. La tecnología nos puede ayudar, pero solo si la usamos con conciencia, sin rendirle nuestra alma. Porque no hay algoritmo que entienda una lágrima no dicha. No hay código que reemplace el temblor de un te amo dicho por primera vez. La inteligencia artificial puede ser brillante, pero nosotros somos infinitamente más. Somos memoria, somos historia, somos alma viva. Y mientras recordemos eso, mientras resistamos la tentación de reemplazarnos por máquinas, mientras elijamos la ternura, entonces todavía tenemos esperanza. Parte 7. ¿Cómo reiniciamos esta línea de tiempo? Llegamos a este punto con una pregunta inevitable. ¿Y ahora qué? Después de todo lo que hemos perdido, la conexión, la calidez, el sentido de comunidad, la humanidad misma, ¿cómo se reinicia una línea de tiempo rota? Porque no estamos simplemente tristes. Estamos desorientados. Estamos confundidos. No reconocemos el mundo que habitamos, ni a nosotros mismos dentro de él. Y sin embargo, algo en el fondo, algo muy profundo, nos sigue diciendo que no todo está perdido. Que aún podemos volver. Volver al centro. Volver al otro. Volver a lo esencial. Pero reiniciar no significa volver atrás. No se trata de eliminar la tecnología, ni de romantizar el pasado. Se trata de recordar lo que nos hacía humanos, y construir desde ahí, con las herramientas de hoy y la conciencia del mañana. El primer paso es mirar alrededor, ver al otro, de verdad, al vecino, al amigo, al extraño. Mirarlo como un reflejo de tu propia fragilidad. Mirarlo sin juicio, con curiosidad, con compasión. Porque cuando dejamos de ver al otro como una amenaza, comienza la posibilidad del encuentro. Hace un tiempo escuché la historia de don Ernesto, un hombre de 78 años que todas las mañanas salía a barrer la acera de su casa. Nada extraordinario. Lo había hecho durante décadas. Pero lo que lo hacía especial no era el acto, sino lo que ocurría después. Cada día, al terminar, don Ernesto se sentaba en una silla vieja de madera y saludaba a todos los que pasaban. Por nombre, si los conocía. Con una sonrisa, si eran nuevos. Y poco a poco, ese simple acto fue transformando su calle. Personas que nunca se saludaban, empezaron a detenerse, a conversar, a compartir historias, a ayudarse. Un día le preguntaron, ¿por qué lo hace? Y él respondió, porque me niego a vivir en un mundo donde nadie se saluda. Esa es la clase de revolución que necesitamos. La que nace en lo cotidiano, en los gestos pequeños, en la ternura sin espectáculo. Porque reiniciar esta línea de tiempo no requerirá grandes líderes ni discursos virales. Requerirá valentía en lo mínimo. Requerirá humanos dispuestos a ser incómodamente reales. Tal vez la mayor transformación no comience con un cambio social masivo, sino con decisiones individuales repetidas cada día. Apagar el teléfono durante una comida. Escuchar sin interrumpir. Abrazar sin prisa. Preguntar cómo está alguien. Y quedarse a escuchar la respuesta. ¿Parece poco? No lo es. Porque cada acto humano es un recordatorio silencioso de que esta línea de tiempo aún puede ser redirigida. También significa recuperar rituales perdidos. Escribir cartas a mano. Volver a contar historias en familia. Mirar a los ojos. Cocinar juntos. Salir a caminar sin auriculares. Llamar a alguien solo para decir te pienso. Esos gestos construyen el tejido invisible de una sociedad que respira. Sin ellos, la red que nos sostiene se rompe. Otra clave es recuperar el valor de la incomodidad. Hoy en día, todo busca ser inmediato, indoloro, eficiente. Pero el alma no crece en la comodidad. El alma se expande en el esfuerzo, en el duelo compartido, en la verdad dicha con respeto. Porque reiniciar la línea de tiempo también es reconocer el daño. Pedir perdón.
reconstruir vínculos rotos, atreverse a decir, me equivoqué, pero quiero sanar contigo. Carmen y Silvia eran hermanas. Por años no se hablaron por un malentendido. Ambas se alejaron esperando que la otra diera el primer paso. Hasta que un día, la madre de ambas cayó enferma. En ese hospital, en medio del miedo y los silencios, Carmen simplemente tomó la mano de Silvia y le dijo, ya basta, ¿sí? No quiero perderte a ti también. Se abrazaron, lloraron, rieron, recuperaron los años perdidos con solo un gesto. No porque todo se resolviera en ese instante, sino porque eligieron no seguir prolongando el desconectar. Reiniciar esta línea de tiempo también implica cambiar las preguntas que nos hacemos. Ya no es, ¿qué gano con esto?, sino, ¿qué podemos construir juntos? No es cómo me protejo, sino cómo puedo cuidar al otro sin dejar de cuidarme. También significa desaprender muchas ideas. La idea de que amar es debilidad, que el silencio es vacío, que la conexión es una amenaza, que si no hay rendimiento, no sirve, porque todo lo verdaderamente humano es ineficiente, pero profundamente necesario. Y también es reconocer que estamos cansados, que muchos no saben cómo empezar de nuevo, que hemos sido heridos, desilusionados, abandonados, pero también que, pese a todo, seguimos aquí. Y si aún estamos aquí, es porque algo dentro nuestro aún cree que es posible confiar otra vez, sentir otra vez, abrazar otra vez. Hay una historia que siempre me conmueve. Es la de Matías, un hombre que había vivido toda su vida evitando la cercanía. Temía mostrar quién era. Nunca había dicho te amo en voz alta. Hasta que un día, en su cumpleaños número 60, rodeado de personas que lo querían, no pudo contener las lágrimas. Tomó el micrófono, respiró profundo, y dijo, hoy descubrí que el amor no es lo que uno siente, sino lo que uno se atreve a dar. Gracias por no rendirse conmigo. Nadie lo aplaudió. No hacía falta. Todos se levantaron a abrazarlo. Eso es reiniciar esta línea de tiempo. Es elegir dar, incluso si no sabemos cómo será recibido. Es decir, te extraño aunque la voz nos tiemble. Es cuidar el alma propia sin perder la capacidad de cuidar la del otro. Porque si algo hemos aprendido en todo este camino, es que la tecnología no puede reemplazar la presencia, que la comodidad no puede reemplazar la conexión, que el silencio digital jamás reemplazará una palabra dicha con amor. Reiniciar no es un acto heroico, es una suma de gestos humildes, un mensaje a tiempo, un perdón sincero, una escucha activa, un abrazo sin prisa, un cambio de mirada. Quizás no cambiemos el mundo de inmediato, pero sí podemos cambiar el mundo de alguien. Y eso es suficiente para empezar. Y si llegaste hasta aquí, tal vez tú también lo sientas. Esa llama que aún no se apaga, esa voz interior que susurra, podemos hacerlo mejor, podemos vivir diferente, podemos volver a ser humanos. Así que hazlo. Levanta el teléfono y llama. Saluda al vecino. Mira a los ojos. Abraza más. Juzga menos. Habla desde el alma. Ama sin miedo. Y si no sabes por dónde empezar, empieza con lo más simple. Sé tú el cambio que estás esperando ver. Porque este mundo roto aún puede ser sanado. Pero necesita de ti. Parte 8, llamado final. Hemos llegado al final de este viaje. Pero este final no es un cierre, es una puerta. Porque ahora que sabes todo lo que ha cambiado, todo lo que hemos perdido, todo lo que aún podemos recuperar, tienes que decidir qué harás con este conocimiento. ¿Te quedarás igual? ¿O vas a atreverte a cambiar? Este video, esta reflexión, este recorrido por la pérdida silenciosa de nuestra humanidad, no tiene sentido si no genera un eco en tu interior. No en tu mente, en tu alma. Porque lo que estamos enfrentando no es una era de cambios tecnológicos. Es una crisis de conexión humana. Y lo que se necesita no es una revolución violenta. Es un regreso suave. Una memoria que despierta. Un alma que recuerda quién era antes del ruido, antes de las pantallas, antes del miedo. Así que te hago una invitación. Una profunda, personal y quizás incómoda invitación. Despierta. Despierta a la realidad de este mundo.
no para resignarte, sino para actuar. Porque cada segundo que seguimos ignorando lo que pasa, es otro segundo que la desconexión avanza. Cada día que posponemos el abrazo, el perdón, la palabra sincera, es otro día que se pierde en el vacío de lo que pudo haber sido. Pero también, cada pequeño acto que recupera la humanidad, una mirada, una conversación, una caminata sin prisa, es una semilla. Y este mundo necesita sembradores. Gente que no tema ser real. Gente que se atreva a sentir, aunque le duela. Porque lo que se ha roto, se puede reparar. Y lo que se ha enfriado, se puede calentar con presencia. Solo necesitamos recordar cómo hacerlo. Recuerda cómo era vivir sin el filtro del algoritmo. Recuerda cómo era amar sin esperar respuesta inmediata. Recuerda cómo era escribir una carta y esperar días por una respuesta, y lo profundo que eso hacía el vínculo. Tal vez no podamos regresar a esos tiempos, pero sí podemos recuperar su espíritu. Podemos decidir que el alma será prioridad, que la ternura no será negociable. Recuerdo a Isabel, una mujer de 63 años que conocí en una conferencia sobre espiritualidad. Se acercó al micrófono en medio de una sala llena y dijo algo que me marcó para siempre. Toda mi vida fui invisible. Mi dolor, mi alegría, mi presencia, nadie la notaba. Hasta que un día decidí que, si el mundo no me veía, al menos yo sí me vería. Y desde entonces me saludo cada mañana. Me reconozco. Me abrazo. Esa mujer no solo recuperó su alma, inspiró a todos los presentes. Nos recordó que la revolución comienza por uno mismo. ¿Y tú? ¿Te estás viendo? Porque si no te ves, no puedes ver al otro. Y si no ves al otro, no puedes amar. Y si no puedes amar, entonces la línea de tiempo no se reinicia. Se hunde. Este momento histórico nos necesita despiertos. Nos necesita valientes. Nos necesita humildes. No para tener todas las respuestas, sino para hacernos las preguntas correctas. ¿Estoy presente? ¿Estoy conectado? ¿Estoy amando de verdad o estoy sobreviviendo en automático? Hazte esas preguntas todos los días. No para juzgarte, sino para reencontrarte. Y si descubres que estás sobreviviendo, detente. Haz una pausa. Respira. Mira a tu alrededor. Hay belleza que has dejado de ver. Hay personas que has dejado de sentir. Hay memorias que estás dejando escapar por mirar siempre una pantalla. No tienes que hacer algo enorme. Solo tienes que volver a ti. Porque el alma no grita, pero insiste. No exige, pero empuja. Y si estás leyendo esto, es porque tu alma está hablando. Tal vez bajito, tal vez con miedo, pero está ahí. Y quiere vivir. Volver a lo humano no es retroceso. Es avance verdadero. No se trata de rechazar el mundo moderno. Se trata de no olvidarnos dentro de él. Se trata de estar, de quedarte, de acompañar, de escribirle a esa persona con la que perdiste contacto, de llamar a tus padres sin un motivo, de abrazar a tu pareja sin razón, de mirar al cielo sin tomarle una foto, de volver al presente sin necesitar compartirlo. Así que este es el llamado. No solo te suscribas al canal. Suscríbete a ti mismo, a tu esencia, a tu alma, a tu capacidad de sentir, aunque duela. Hace poco conocí a un joven llamado Elías. Me dijo que había pasado 5 años sin salir de su casa más que para lo necesario. No por enfermedad, no por una causa visible, simplemente porque dejó de creer en el mundo. Sentía que nada tenía sentido, que nadie lo esperaba, que nadie lo vería. Un día, sin planearlo, decidió salir al parque que estaba a unas cuadras. Se sentó en una banca. No esperaba nada. Solo quería estar fuera por un momento. Una niña se le acercó con un dibujo. Era un sol con una sonrisa. «Es para ti», dijo. Y se fue. Él me dijo, «Ese dibujo me salvó, porque me recordó que existo, que importo». Eso es lo que estamos olvidando, que todos importamos, que el alma de cada ser humano es un universo completo, digno de ser visto, cuidado, abrazado. Así que sal, mira a la gente, dale una sonrisa a quien no conoces, agradece sin motivo,
Perdona sin condiciones. No lo hagas porque eres perfecto. Hazlo porque eres humano. Y eso es suficiente. Esta no es solo una conclusión. Es una semilla. Cada palabra que escuchaste, cada imagen que se te formó en la mente, cada emoción que sentiste, es parte del proceso. No necesitas hacer nada perfecto. Solo necesitas recordar. Recordar quién eras antes del cansancio. Antes de la desconexión. Antes de apagar el alma por miedo al dolor. Y si lo que escuchaste hoy te tocó el corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Porque alguien más necesita este mensaje. Tal vez alguien que aún no sabe que está dormido. Tal vez alguien que no sabe que puede volver. En este canal queremos más que espectadores. Queremos comunidad. Queremos almas despiertas. Queremos que cada video sea un puente de regreso a lo esencial. Así que si te hizo sentido, suscríbete, comparte. Y sobre todo, haz algo. Envía ese mensaje que llevas postergando. Llama a esa persona que extrañas. Dile a alguien cuánto lo valoras. No dejes pasar este momento. Y cuando termines este video, no lo veas como el fin. Es solo el principio. Haz clic en el siguiente video del canal. Porque ahí seguiremos caminando juntos, buscando sentido, reconectando con lo esencial. Te prometo que no estás solo en este viaje. Somos muchos despertando. Somos muchos volviendo al alma. Hazlo por ti. Hazlo por todos. Haz clic ahora y sigue despierto. Y antes de que te vayas, regálate un instante más. Quédate en silencio. Pon una mano en tu pecho y escucha tu respiración. Eso que sientes es vida. Y mientras haya vida, hay posibilidad. La humanidad no está perdida. Solo está dormida. Pero juntos, podemos despertarla. Empieza hoy. No por obligación. No por presión. Sino porque en el fondo, tú también sabes que esta línea de tiempo, así como está, ya no basta. Podemos hacerla mejor. Podemos ser mejores. Gracias por estar aquí y te espero en el video a continuación.